El humanismo semita, estructuras radicales e intencionales del pueblo de Israel y otros pueblos semitas. Introducción, una obra de Enrique Dussel. En 1958 y en 1959, 1961, hemos contemplado varias veces el desierto sirio arábigo desde Damasco, de la ermita Mar Elías, desde Judea, desde el valle del Jordán, a través de los balcones del viejo monasterio ortodoxo del monte Cuarantal, desde Sidón. Siempre hemos tenido conciencia de descubrir lo que pudiéramos llamar la cuna del foco intencional que orientará nuestra cultura, al menos durante muchos siglos, permitiéndole imponer paulatinamente su temple particular. El pensamiento semita tiene, según nuestra interpretación, una tal importancia para la comprensión de la historia universal del pensamiento y la cultura humana, que la elección de nuestro tema nos ha sido impuesta no solamente a causa de la profunda simpatía que experimentamos por estos pueblos, sino principalmente por saber los esenciales en la articulación de la conciencia contemporánea. Nuestra hipótesis, que deberá ser demostrada como conclusión de otros trabajos en elaboración, es la siguiente. La cultura llamada occidental e igualmente la bizantina y rusa, que se universalizan y formando parte de ella, aunque secundariamente el mundo hispanoamericano, es el fruto de un proceso histórico cuyo foco conductivo fue el judeocristianismo y cuyo instrumental es preponderantemente inspirado en la civilización grecorromana. No admitimos entonces que la cultura medieval sea la síntesis de dos dialécticos, lo grecorromano y lo judeocristiano, subsumidos en la Europa de Carlomagno, constituyendo así la novedad de nuestra cultura. Preferimos afirmar, y es lo que pretendemos demostrar, que nuestra cultura es la evolución orgánica de una tradición que ha sido orientada substancialmente por el foco intencional del judeocristianismo, vida colectiva que se enriquece, entra en crisis, elabora, inventa usos de civilización inspirados en los instrumentos de que otras civilizaciones le transmiten, muchas veces en estado embrionario. De todas esas civilizaciones, la preponderancia de la grecorromana es fundamental, ya que en su seno nuestros pueblos adquirieron elementos estructurales fundamentales, aunque no el último horizonte interpretativo. El mismo gran historiador de la filosofía y la cultura, Wilhelm Dilthey, piensa en este sentido de la manera tradicional, es decir, en la dirección de la síntesis. En la filosofía griega ha prevalecido la cultura humana de pensar plástica, intuitivamente, en una energía única. El centro de la vida romana estaba constituido por la voluntad que somete el mundo exterior en la propiedad, en el contrato, en el derecho público y en el orden administrativo. Los pueblos orientales encuentran su centro en el sentimiento, en el ánimo, en las experiencias más íntimas de lo religioso moral, especialmente en las experiencias más íntimas de lo religioso moral.
Especialmente el desarrollo de la religiosidad judía ha codeterminado la metafísica del occidente. Como una fuga se compone de pocos motivos fundamentales, así también estos tres motivos dominan toda la metafísica. Esta división tripartita es hoy tradicional y se origina en la logicización del proceso histórico efectuado por Hegel. La historia universal para el gran filósofo se divide en las siguientes partes. Esta división, sin embargo, no puede ser mantenida entre el pueblo semita judío y las tribus medopersas indoeuropeas. Por ejemplo, que tanto Hegel como Dilthey clasifican en el ambiguo pueblos orientales o mundo oriental. Hay más diferencias que entre los mismos medos y los dorios. Una síntesis es la manera más fácil de resolver el nacimiento de algo original o nuevo, que quizá no sea tan original si se conocieran las articulaciones auténticas de los períodos que han hecho posible su nacimiento, su explosión o manifestación. De igual modo, el mismo Dilthey en su obra Weltanschauung and Analysis des Menschen nos dice: tres motivos se habían concertado en un todo sinfónico. El motivo religioso. Este motivo religioso, en su forma más alta, la del cristianismo, ha condicionado toda la metafísica europea posterior. El segundo motivo radica en la actitud científico-estética del hombre griego. El tercero es el que se ha manifestado en los conceptos vitales y en la metafísica nacional de los romanos. Vemos nuevamente aparecer la trilogía, aunque en este caso con significación diferente. Para nosotros no existe esta trilogía ni el método de usar ni el método a usar debe ser el meramente dialéctico, cuando esto significa la aplicación a priori de un esquema lógico a la realidad histórica. Pensamos que el método evolutivo es el más adecuado. Lo que existen son diversas familias culturales, tanto en Asia como en Europa, África o América, que entran en contacto, dialogan, se combaten, hasta se destruyen o a veces se realizan un sincretismo difícil de discernir. No existe entonces una unidad geográfica como mundo oriental. Este mundo oriental está dividido en un sinnúmero de tradiciones, pueblos y estructuras concienciales que nos impiden una rápida generalización. Hemos adoptado el siguiente esquema. En el horizonte de la familia humana estudiaremos particularmente el pueblo más característico en la tradición indoeuropea, altamente mezclada con las culturas prearias. Hemos estudiado a los griegos en la tradición semita, al pueblo hebreo. Tenemos conciencia de que estudios parciales y con un mismo esquema permitirán poseer una visión filosófica de la evolución de la conciencia prefilosófica individual y colectiva de la humanidad, es decir, esclarecer lo obvio no filosófico del ser en el mundo cultural. Bosquejo cultural e histórico de los pueblos semitas.
La posición geográfico-cultural del pueblo semita no pasa inadvertida al observador más vulgar. En un primer momento, el del predominio del continente, de los caminos, de las caravanas, como medios necesarios de la transmisión de la cultura. El pueblo semita se encuentra como puente entre el continente africano de la temprana civilización egipcia y posible origen de la raza humana, al menos si se tienen en cuenta los recientes descubrimientos paleontológicos de Kenia y el asiático, centro de las grandes culturas indias, chinas, medio orientales. En un segundo momento, el del predominio del mar, de la navegación y las flotas, que nace en torno a Creta y Fenicia, que se continúa en Grecia, Cartago, Roma, con los árabes, turcos, venecianos, genoveses, etcétera, portugueses, españoles, holandeses, ingleses y norteamericanos. El judeocristianismo se sitúa en el corazón de esta civilización marítima, primero como diáspora judía, después como iglesia ecuménica del Mediterráneo y posteriormente de Europa. En el tercer momento, el del predominio de la técnica es nuevamente junto a Roma y las ciudades del centro de Italia, donde nace la nueva civilización. La ciencia de la economía va aunada a las ciencias matemáticas y naturales para permitir una explotación racional de la naturaleza. El objeto de esta investigación abarca solamente el primer momento y el componente judío del segundo, dejando el problema del cristianismo para otra investigación en curso y continuando, aunque rápidamente, una línea lateral del semitismo, el pensamiento árabe. Es fácil de discernir la existencia de ciertos centros productivos de cultura, por ejemplo, los centros egipcios, mesopotámicos, el Indo, el río Amarillo y de América nuclear, es decir, la región comprendida entre el imperio azteca e inca. Al mismo tiempo, existen centros expansivos o difusivos de donde emigran nómadas que chocan, dialogan, se integran paulatinamente con las culturas sedentarias ya constituidas y con el grado mayor de evolución cultural. Piénsese en los pueblos que habitan de la península arábiga, estos nómadas invasores contra los que pudiera pensarse en un primer momento no son pueblos absolutamente primitivos, sino que han alcanzado un grado variable de cultura. Cuando miramos el mapa del Asia Occidental o del África Oriental, nos admira el aspecto masivo que ofrece la península arábiga, sólidamente fundada sobre una ancha base, separada de Egipto por el Mar Rojo y por Persia, por el Golfo Pérsico. Al norte aparece igualmente aislada del mundo, ya que queda como encerrada en el desierto de Siria. Si no es una región de cultura estable, al menos es un camino transitable que conduce a países admirablemente fértiles. Arabia es el centro del mundo semita que, como una masa de ebullición, se desborda rebalsando sus fronteras. Los pueblos semitas de las zonas esteparias y desérticas de la gran península arábiga habitaron habitualmente en Mesopotamia, en Siria, en Egipto y llegaron hasta Etiopía. El inmenso desierto de Neid tiene algunos contactos oasis en su centro, el de Riad. Al sudeste hay una zona fértil para la agricultura, Asir, Yemen, e igualmente al sudeste, Omán, la ciudad
de Medina está junto a unos oasis y la Meca en el extremo norte del Yemen. Sus habitantes desde el Paleolítico fueron nómadas y en el Neolítico se transforman lentamente en pastores beduinos de camellos y cabras. Su alimento fue la leche de camello, los dátiles, algunos quesos. El hombre debe luchar contra la sequía permanente y el calor abrasador del desierto. Los desiertos de lava, jarra, de arena, nefú, de piedras, hamada, lo que crea en ellos un etos, un temple, un carácter de suma dureza, pero al mismo tiempo de gran hidalguía, fidelidad y altruismo. Los más recientes descubrimientos manifiestan que todos estos pueblos no debieron ser originarios de la península arábiga, sino más bien inmigrantes venidos del norte, quizá del Turquestán. De todos modos, se arraigaron tan profundamente en la península arábiga que en el momento del nacimiento de la historia mediterránea podía ya creérseles procedentes de ese lugar. Cuando hablamos de semitas, aunque nos referimos de hecho principalmente a los hebreos, queremos abarcar todos esos pueblos que han sido clasificados bajo una tal apelación: orientales, los acadios o asirios babilónicos; B, occidentales, los amorreros, ugaríticos, cananeos y arameos, fenicios y púnicos, hebreos y moabitas; los árabes, jimaritas y etíopes. Los semitas dialogaron desde sus comienzos tanto con los pueblos que se organizaron junto a las riberas del río Nilo. Piénsese que el pueblo egipcio es la mezcla de pueblos bereberes del oeste, bantús del sur y semitas del este, como los que se desarrollan junto al Éufrates y Tigris. Desde los acadios coexisten y dominan, por último, a los súmeros. Como los indoeuropeos y los mongoles, los semitas, esencialmente nómades, invaden ininterrumpidamente los pueblos sedentarios que los rodean, hasta transformarse paulatinamente en civilizaciones urbanas. Sin embargo, su núcleo ético mítico será siempre uránico, o el del pastor o beduino nómade, estructura de la conciencia del hombre del desierto, en nombre de la cual se elevarán los profetas para criticar la riqueza, la corrupción, el desorden de la comunidad urbano-agrícola. Podemos decir que en la medida en que los dichos pueblos se instalan como sociedades urbano-agrícolas, pierden su poder profético y su mensaje original. Quizá justamente por esta condición el pueblo hebreo, como lo veremos, guardará y desarrollará celosamente su profetismo en los periodos en que es fiel a su condición nómade de hombre del desierto, que exige una purificación progresiva y demitificante de sus creencias y una singular libertad en la invención de nuevos elementos de su estructura de mundo, de su conciencia colectiva. Los semitas se oponen no solamente a un tipo de civilización agrícola urbana presemita, sino especialmente a los pueblos indoeuropeos que invaden desde el norte, el Asia Menor y Europa. Estas invasiones produjeron en el Mediterráneo oriental
gran desarrollo de la civilización marítima. Los pueblos predorios y los fenicios se lanzan al mar como única solución ante los invasores del continente. Y por otra parte, motiva la invasión efímera de los hicsos en Egipto. Ante esta Volkenwanderung, los semitas no podrán oponer una resistencia físico-militar, pero en cambio mostraron, especialmente en el caso del pueblo hebreo, una férrea oposición religioso-cultural. La filosofía de la cultura debe analizar ese diálogo, esa aculturación de los diversos pueblos y concluir cuáles son los elementos de la estructura de la conciencia colectiva que nos permiten definir una comunidad. Toynbee nos dice que a la civilización siríaca le debemos tres descubrimientos principales: la invención del alfabeto, el haber alcanzado el Atlántico y una concepción particular del absoluto, no conocida ni por el pensamiento egipcio, súmero, preindio ni helénico. Los dos primeros hechos se atribuyen al pueblo cananeo fenicio, el tercero principalmente al semita hebreo. Entre los pueblos iránicos nos entre los pueblos iránicos nos detendremos más particularmente en las doctrinas éticas de los medos y persas, ya que significaron el medio cultural en el cual nació el zoroastrismo, sistema religioso inspirado en el mazdeísmo. El gran imperio indoeuropeo de los Queménides usará una lengua semita, el arameo, al mismo tiempo que el babilónico y el iránico. Esta religión tolerante y sincrética de fondo dualista, el mazdeísmo, se cumple bajo la hegemonía del dios semita Marduk. El pueblo que habita el país de Irán juega un gran papel en la relación de las culturas de la Media Luna y la India, influida desde el oeste por las culturas sumerias, asirias y babilónicas, semitas, desde el norte por las diversas invasiones indoeuropeas, entre las cuales debe contarse el pueblo medo y persa, desde este por las civilizaciones del Indo, la cultura iránica, que se organiza junto a los desiertos de Lut y del Salado, es, al igual que las estepas y desiertos sirios arábigos, un foco expansivo e inventivo de Weltanschauung. Nos interesa particularmente por cuanto significa un puente entre la concepción hindú de la existencia y la mesopotámica. Los semitas y especialmente el pueblo de Israel criticarán su estructura metafísica, siendo sin embargo influidos por las religiones de la tradición del mazdeísmo. La originalidad de la visión del mundo hebreo no puede explicarse sino gracias al diálogo que durante los milenios sostuvo con dichos pueblos, bien que indirectamente, pero más aún, la estructura metafísica de la cosmovisión iránica es absolutamente sui generis por el hecho de sintetizar la tradición aria monista y la tradición antropológica del mundo nilo-mesopotámico, unidad entitativa del hombre, que exigirá un dualismo intermedio entre el creador y el hombre.
Los magos del mazdeísmo influirán sobre el pensamiento griego, de origen igualmente indoeuropeo, desde sus primeros pensadores, pero especialmente sobre los estoicos y de manera clara sobre el neoplatonismo. El gnosticismo, con su jerarquía de potencias a iones, es una síntesis helénico-iránica. El maniqueísmo, en cambio, es propiamente una religión iránica. Maní era llamado el Zaratustratema, Zoroastro por excelencia. Los bogomilos, maniqueos búlgaros, los cátaros y los albigenses deben inscribirse en esta tradición. He aquí unas de las tradiciones más persistentes y secretas del pensamiento occidental que, en su vertiente antipelagiana, es el fundamento del luteranismo y el jansenismo, y en su vertiente místico germana es la base del idealismo postkantiano, del marxismo y el nazismo. La más antigua explosión histórico-demográfica del desierto siríaco-arábigo es la producida por el pueblo acadio, que se enfrenta a la civilización organizada por los súmeros. Dicha invasión se produce en el siglo 25 a.C., desde el oeste del Éufrates, donde se establecen definitivamente, constituyendo la base del imperio asirio-babilónico. La invasión cananea más violenta alcanza el Egipto y llega hasta España alrededor del 2500, siendo el prototipo anticipado de la conquista musulmana. Los fenicios, grupo cananeo secundario, se instalan en las costas mediterráneas y alcanzan su apogeo marítimo en el siglo XI a.C. En tiempos más recientes, los hebreos invadirán la Palestina desde el desierto a modo de tribus nómades y se impondrán sobre la civilización cananea decadente a partir del siglo XII a.C. Después vendrán los árabes. Veamos esto más detenidamente. Sargón el charruquín, de los primeros semitas que constituyeron un reino histórico, invadió las regiones de la ciudad preponderante de la Baja Mesopotamia, Kish, para trasladar la capital. Después a Akkad, conquistó la Mesopotamia, el Elam, los países de Amurru, también semitas, llegando hasta Chipre y Capadocia. La decadencia de la tercera dinastía de la ciudad de Ur permitió a las tribus semitas hacerse cargo nuevamente de la situación en Mesopotamia, así como Sargón había reinado desde 2340 a.C. en Akkad. Un siglo había transcurrido desde la caída de Ibn-Sin, cuando emergió en Babilonia el rey Amurabi, semita, que gobernó entre 1792 y 1750 a.C. Gracias a los archivos descubiertos en Mari, vemos cómo de entre más de 30 estados, algunos de ellos de los amorreos semitas, se destacaron los de Mari, Babilonia en el centro y Asiria al norte. Hammurabi supo imponerse. En el epílogo de su famoso códice se nos dice: he puesto fin a la guerra, he creado el bienestar, he dado descanso al pueblo en moradas tranquilas, no he tolerado la intromisión de los perturbadores, los he gobernado en paz, los he defendido con mi sabiduría.
de modo que el fuerte no oprimiese al débil, y se hiciera justicia al huérfano y a la viuda. La dinastía babilónica duró casi 2 siglos, desde Samuditana I hasta Samuditana II, siendo conquistada la gran ciudad por Mursili I en 1540 a.C., según la cronología corta, y en torno a 1601, según otras interpretaciones. Por primera vez los indoeuropeos se imponen sobre los semitas gracias al imperio hitita, y poco a poco los desplazarán en todos los frentes. Alepo, de la zona asiria de los semitas de Amurru, ha sido igualmente tomada por Mursili I, según la 1535 a.C., según la cronología corta. Poco después, Gadach el Casita se impone sobre Babilonia, que quedará dominada hasta el siglo XI a.C. Al norte de Babilonia, sobre el Tigris, desde el siglo XX a.C., se había organizado un reino semita cuya capital era Asur. Poseemos desde hace poco una lista procedente de Corsabat, donde figuran los reyes asirios. Unos tenían nombres hurritas, es decir, no semitas, pero la mayoría semitas. Debieron entonces recibir la influencia de los reinos Mitanni, cuyo apogeo se sitúa entre los siglos XVI y XV a.C. La decadencia de estos permitió a los asirios un lento pero seguro proceso de civilizador. Nínive será por su parte la ciudad de los santuarios, la meta de las peregrinaciones asirias, aunque dependiente de Ur de Babilonia o de los hurritas, los asirios mantuvieron sus tradiciones. Su primer esplendor se debió a Shamshi Adad I, contemporáneo de Hammurabi, pero manteniéndose todavía como un reino vasallo y de segunda categoría. Las, 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 las incursiones de los arameos desorganizaban las relaciones comerciales. Los asirios comienzan las luchas contra los casitas de Babilonia y logran dominarlos desde el siglo XV a.C. En ese momento en los que los hititas estaban en su apogeo y Egipto debió aún inclinarse ante su poder, Asiria comienza igualmente a ser reconocida como reino independiente, pero solo en Tiglat-Pileser I muere en 1060 a.C. Los semitas logran reeditar las proezas de sus antecesores acadios y constituyen un gran reino de llegar al Mediterráneo. Yo soy Tiglat-Pileser, rey legítimo, rey del mundo, rey de Asiria, rey de las 4 partes de la tierra, el héroe poderoso, protegido por los oráculos de Asur y de Ninurta. Bajo el mando de mi señor Asur, mi mano ha extendido la conquista más allá del río Sap meridional hasta el mar superior, que está al occidente. Después me he dirigido al Líbano, he vuelto contra la región de Amurru, he recibido el tributo de Biblos, de Sidón y de Arbat. Asur unifica entonces la Mesopotamia hasta el Caspio y el Mediterráneo,
y logrará asegurar y aumentar sus conquistas durante siglos. El último rey asirio será Asurbanipal, derrotado en el 612 a.C. En ese entonces los asirios habían llegado a conquistar al Egipto. En mi primera campaña marché contra Egipto y Etiopía, dice Asurbanipal. Tiranca, rey de Egipto y de Nubia, olvidó el poder de Asur. Con la ayuda de Asur, Bel y Nabú, los grandes dioses, mis señores que avanzaban a mi lado, derroté sus ejércitos de Tirnaca en una gran batalla campal. La caída del imperio asirio la produjeron los medos, indoeuropeos que dominaban el norte del Irán. Junto con ellos había participado en la caída de Asur el rey de Babilonia, ahora renaciente, llamado Nabopolassar, semita de la familia de los caldeos. Este rey, 625 a 605 a.C., logra reconquistar para Babilonia toda la Mesopotamia, menos el norte, en manos de los medos. En 612 a.C. conquistan medos y babilónicos a Nínive. Los egipcios, que pretenden un equilibrio de fuerzas, llegan tarde para apoyar a los asirios con el faraón Neca II, 609-594 a.C., derrotado de paso por Megido al rey de Judá, Josías, que pretendía por su parte apoyar a los babilónicos. Los medos continuaban sus victorias en el norte. El florecimiento de Babilonia bajo Nabucodonosor y Nabónides no alcanzó un siglo, porque ya en el 538 a.C., Ciro, el rey persa, ocupaba Babilonia, que nunca más podrá reponerse de su derrota. Mientras tanto, Babilonia había mantenido las conquistas asirias sin poder recuperar Egipto, pero implantando mucho mejor su dominio sobre Palestina. Para Marduk el soberano hice navegar hasta Babilonia, al igual que cañas llevadas por el río, vigorosos cedros, altos y fuertes, abundante producto del Líbano. Mientras los últimos caldeos de la Babilonia derrotada se entristecen por la destrucción, los que habían sido sus súbditos esclavizados cantan himnos de alegría. Siéntate en el polvo, en signo de duelo, virgen, hija de Babilonia. Póstrate en tierra destronada, hija de los caldeos. Salid de Babilonia, huid de los caldeos. Con un cántico de alegría anunciad y proclamad: he ido hasta la extremidad de la tierra. Decid: Yahvé ha liberado a su servidor Jacob. Una zona privilegiada, ya que significaba el puente que necesariamente debió ser siempre cruzado, fue el área geográfica ocupada por los fenicios sobre el Mediterráneo, por los sirios entre los antilíbanos y el desierto sirio, y los palestinos al sur de los dos pueblos antes nombrados, y que habitaban la cuenca del río Jordán y las costas correspondientes hacia el mar Mediterráneo. Como hemos visto, nunca llegaron los pueblos semitas de estas tres regiones a organizar un reino importante y mucho menos un imperio. Dependían siempre en mayor o menor medida de sus poderosos vecinos, de los mesopotámicos o de los hititas
al norte y de los egipcios al sudeste. Sus vidas estaban pendientes siempre de la misericordia de dichos estados. En los siglos XV y XIV antes de Cristo se habían organizado los grandes imperios de Babilonia casita, el asirio, el hitita y el Egipto en su gran esplendor. Los siglos XIII y XII depararon, en cambio, una ruptura del equilibrio y la aparición de nuevos pueblos en todos los horizontes del mundo civilizado. Entre ellos se encuentran los arameos, filisteos, hebreos, los fenicios. En cambio, poseían ya una antigua historia de proezas navieras. Aquí hacemos una pausa para continuar en el próximo título.